Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas a su espacio Detalle Semanal. Nosotros, como siempre, estamos listos para informarles y presentarles ese tema. Y precisamente en el día de hoy no podemos irnos a otro punto que no sea los efectos del huracán Matthew. El huracán Matthew que ha dejado pues sus estragos en la República Dominicana, tomando en consideración de que no teníamos el huracán con su ojo dentro de nuestro país, sino que pasaron exactamente solo los reflejos, pero con eso bastó para nosotros tener muertes, pérdida de vidas humanas, bastó para tener puentes colapsados y bastó también para tener importantes carreteras incomunicadas. Carreteras que, por cierto, todavía nos están costando mucho dinero a nosotros, los dominicanos y las dominicanas, y que a las futuras generaciones todavía les seguirán costando. Y estamos hablando precisamente de esta importante carretera del Nordeste, lo que se le conoce como la carretera de Samaná, donde en la parte de Nagua precisamente está incomunicada por el desbordamiento del río Yuna. En todo caso, por esa vía de alto costo, uno se pregunta si realmente los efectos de Matthew debieron provocar que esa vía estuviese incomunicada a estas alturas. Otra inversión muy reciente también que sufre daños y que tendrá que ser intervenida es lo que comprende en el tramo de la Doctor de Filló, casi esquina 27 de febrero, donde, exacto, Doctor de Filló con 27 de febrero, donde ahí hay un paso a desnivel y lamentablemente ahí veremos las imágenes donde están agrietadas totalmente y donde se supone que eso está de recién construcción y ya nosotros tendríamos que pagar el costo de una reparación de una carretera por la irresponsabilidad de nuestras propias autoridades, porque aún toman nuestro dinero para hacer las vías, pero no se responsabilizan de que lo que estén haciendo lo estén haciendo bien. En todo caso, vemos también como Matthew, que no llegó a darnos a nosotros tan fuerte ni tan duro el poderoso huracán Matthew como ocurrió en Haití y como ocurrió en Cuba. Haití está totalmente inundado y nosotros lo vemos con mucha pena de que ese país y su gente esté sufriendo. Pero nosotros no estamos peor porque a nosotros no nos pasó también el ojo del huracán, porque con unas simples ráfagas, con el campo nuboso que era muy amplio y que trajo consigo muchísimas lluvias, pero sin embargo no fue la parte más fuerte de lo que es el huracán. Y ya nosotros tenemos Atomayor, un puente colapsado, Los Guaricanos, un puente colapsado, la avenida del Nordeste incomunicada. Tenemos, por ejemplo, distintas vías totalmente afectadas. Jaina Mosa, tenemos una grieta gigantesca en una de las calles. También tenemos personas fallecidas. Vemos, por ejemplo, las niñas que murieron porque le cae una pared encima. Esto exactamente aquí en la parte de Capotillo, y también vemos lo que ocurre en La Puya. O sea que son casos que nosotros nos decimos definitivamente lo que deja es al descubierto y al desnudo la condición de vulnerabilidad que tiene la República Dominicana, y además de todo eso nos deja totalmente al desnudo con la desigualdad social y en la poca mirada que tira a lo mejor el Estado, el gobierno, a lo que son los lugares más vulnerables. Sin embargo, pese a todo esto, tenemos que reconocer una obra que en este tiempo y en este momento es donde se le ve su importancia. Y no me voy a cansar de decir que precisamente en el paso de Matthew podemos darnos cuenta qué tan importante es la reubicación de nuestras personas de las zonas vulnerables. Y eso ocurre con el caso de lo que es la ribera del río Osama, donde nosotros sabemos que la gente de La Barquita fue trasladada a un nuevo proyecto, y yo estoy seguro que cada uno de ellos, a la hora de tener que acostarse, que levantarse, tenían que dar gracias a Dios y obviamente a la iniciativa del presidente Danilo Medina, quien se preocupó y puso eso como una meta de su gobierno, lo que era sacar a esa gente de esa zona donde realmente no se vivía, sino que se mal vivía por las condiciones. Igual también el Estado debe preocuparse porque esas zonas que son tan vulnerables
sacar a las personas que están ahí, pero preocuparse aún todavía mucho más de que no se construyan en esas zonas. O sea, de que podamos tener un nivel de supervisión, de que no se construyan en zonas vulnerables en nuestro país. De todas maneras, señores, para analizar este tema, de lo que es los efectos de Matthew y sobre todo de los estragos que causó en la República Dominicana, por qué nuestras vías de comunicación colapsan y sobre todo por qué las vías de reciente construcción no están respondiendo como se estimaba debieron responder. Vamos a tener en el día de hoy al expresidente del CODIA, el Colegio Dominicano de Arquitectos Agrimensores de la República Dominicana y de Ingenieros, el ingeniero José Espinosa, quien viene a hablar con nosotros y a detallar todo este tema para que podamos entender un poco sobre los efectos y la falta de respuesta de nuestras infraestructuras. Es muy lamentable que pese a que se disminuyeron las lluvias en la República Dominicana, nosotros tengamos alrededor de 39,000 personas desplazadas, más de 3,000 viviendas afectadas, pero sobre todo que tengamos la pérdida de vidas humanas como ocurrió en nuestro país. Esto es lo más lamentable y de verdad que para nosotros es siempre consternador. Matthew continúa con su recorrido, en este caso ha pasado también la costa de los Estados Unidos y pues parece ser un huracán imbatible porque aún todavía continúa dejando estragos por donde quiera que pasa, y también lo ha hecho por Cuba, por Jamaica, y tiene más de 2 semanas precisamente este fenómeno atmosférico dejando situaciones calamitosas en distintos de los países por donde ha pasado. Nosotros vamos a ver un resumen sobre esta situación de la República Dominicana durante esta semana con Matthew y luego venimos a esa entrevista con el ingeniero José Espinosa, expresidente del CODIA, quien analiza con nosotros el impacto de Matthew en las infraestructuras de la República Dominicana. Ya volvemos. El más poderoso huracán de la temporada ciclónica del Caribe, Matthew, tras su paso por la República Dominicana, dejó más de 39,061 personas trasladadas de sus hogares. De ese total, 37,809 se encontraban en casas de familiares y amigos, mientras que otras 1,252 estaban albergadas en 25 refugios oficiales habilitados por las autoridades. Las lluvias del huracán Matthew mantienen 54 comunidades aisladas, 6 puentes resultaron con daños y 3,715 viviendas resultaron afectadas, en tanto que 25 viviendas resultaron destruidas totalmente y otras 16 solo sufrieron daños parciales en Santo Domingo. El Centro de Operaciones de Emergencia disminuyó los niveles de alerta que mantenía sobre las provincias. Las personas que se mantenían albergadas en escuelas fueron desalojadas, aunque mantienen los avisos por la saturación de los suelos. Todavía van a continuar durante 24 horas más o 36 horas asociada a este evento Matthew, que a pesar de la distancia donde está, todavía campo nuboso asociado a él permanece en el territorio nacional. Mientras que en Haití, el poderoso huracán Matthew dejó al menos 108 personas muertas, todas en la costa sur de Haití, desde la ciudad de Les Cayes hasta Tiburón, donde quedó totalmente devastada. Este poderoso huracán también impactó Cuba, Bahamas y Florida en los Estados Unidos. Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal, y como les habíamos anunciado, en el día de hoy tenemos como nuestro entrevistado central al ingeniero José Espinosa, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y quien después del huracán, ¿verdad? No supuestamente viene la calma, porque en la República Dominicana realmente lo que hemos tenido es lamentables derrumbamientos
y esperamos que si las lluvias continúan en los próximos días, pues no tengamos más lamentaciones. Y para evaluar lo que es el paso del huracán en materia de infraestructura en la República Dominicana, le damos esa cordial bienvenida al ingeniero José Espinosa. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bienvenido a su casa, porque verdad, Detalle Semanal ya estamos entre amigos. Así es, sí. Buenas tardes, Johanna, buenas tardes a los amigos televidentes de Detalle Semanal. Es un placer y un honor estar aquí contigo y con los amigos televidentes. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero, nosotros tenemos ahí una realidad en la República Dominicana, aunque siempre tenemos que evaluar lo que es la infraestructura, el sistema vial y de comunicación de nuestro país, pero cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales, nosotros quedamos más al descubierto y precisamente nos gustaría, tomando en consideración los derrumbes, ya puentes colapsados, esquinas que están prácticamente recién hechas, como lo que es el paso a desnivel de la Doctor de Filló con 27 de febrero, que han sufrido importantes agrietamientos o rupturas, para que usted nos dé esa evaluación de por qué y si eso se corresponde con la magnitud del fenómeno que por aquí no entró, sino que fueron simplemente sus efectos, o si es un problema de la forma de cómo se construye en la República Dominicana. Bueno, fíjate que con relación a los ciclones, sí, lo que le hace más daño, en ese caso la infraestructura vial, no son los vientos huracanados, como dicen, sino son las aguas. Porque en esas grandes avenidas, las lluvias hacen muchos estragos en lo que es la infraestructura vial, en ese caso de los puentes, y porque hay puentes los puentes que están hechos en los últimos años, que se hace un estudio de suelo y se verifica cómo están las condiciones del suelo, si hay que realizar una fundación, es decir, la zapata directa. Eso cuando es una zapata de hormigón que se vacía directa, o una zapata indirecta, que es cuando se le aplican unos perfiles de acero, y también en los últimos tiempos se están haciendo unos perfiles ya de hormigón armado, pero a grande profundidad. Entonces, los puentes que no están hechos bajo esa modalidad, entonces cuando vienen grandes avenidas, mayormente socavan la zapata, y si al socavar la zapata la misma no está fundada a grandes profundidades, entonces ahí esa socavación es la que hace que la estructura colapse, básicamente la pila. Y ya cuando una pila colapsa, ya colapsa el puente. Claro, claro. Entonces, cuando la base, para que la gente nos entienda, o sea, la zapata, como usted ha dicho, colapsa, ya obviamente cuando no hay socava puente. la zapata, ya entonces ya hay movimiento, y en cualquier movimiento la infraestructura ya entonces se tiende a colapsar, a girar hacia un lado, o a romperse la losa, que es lo que le llaman en puente la superestructura. Entonces, esos son los casos mayormente que aparecen. El otro caso es que se lleva los aproches. Los aproches son ese relleno que está a la entrada y a la salida o a la salida de los puentes. Ese es el caso menor, porque cuando se va al aproche, en pocas horas o pocos días, se puede restablecer, como ha pasado en varias ocasiones en el puente de los Pilones. Ese es San Cristóbal. El de allá de Baní, del cruce de Ocoa, que se llevó en algunas ocasiones. Siempre estaban totalmente en vulnerabilidad, entonces, la gente de Ocoa, del cruce. El cruce, que ahí ya tú sabes, una situación difícil. Ahora el Ministerio de Obras Públicas, el licenciado Gonzalo Castillo, hicieron una esta ocasión no sufrió una protección, porque hay una protección muy importante que no creo que quizás en una avenida muy fuerte pueda
colapsar la parte de la entrada, los approaches, la entrada y la salida, que era lo que hacía, porque el puente se mantenía, porque ahí en ese caso venía una avenida de agua con muchas rocas, con muchas piedras, entonces ahí en vez de socavar lo que hacía era que levantaba y entonces dejaba poco espacio entre el puente y el pelo de agua, y entonces al tener esa presión, ese obstáculo, inclusive de algunos árboles, cedía la parte más débil, que son los approaches. Okay. Ahora se hizo una protección y yo creo que va a ayudar bastante a que dure un poquito más. Ahora, la parte más difícil... En esta ocasión no colapsó, pero colapsaron otros puentes. Sí, bueno, vi ahí en el periódico que ahí en los Guarícanos, no sé qué tipo de puente, ni en qué condición estaba, ni cuál fue la razón, pero de seguro que una de esas razones pasó. Por eso, como te digo... ¿Y el mantenimiento que se le da aquí a los puentes? Porque es normal que cuando la fuerza de la naturaleza llega, el hombre no la puede impedir. Pero se supone que la infraestructura debe tener algún nivel de garantía, de seguridad, para cuando esto ocurra, porque yo no sé, ni soy ingeniera, pero supongo que ustedes cuando construyen, los ingenieros, están preveniendo, o sea, de que realmente puede ocurrir este tipo de cosas. Correcto, eso es muy importante, porque el mantenimiento es uno de los procesos más importantes en la infraestructura vial, que lamentablemente en nuestro país eso no se toma mucho en cuenta. A pesar de, como te digo, en los últimos 2 años, a los puentes principales, lo que yo he visto, vamos a decirlo por el sur, se le dio mantenimiento, se le ha dado mantenimiento, inclusive ese mismo de Oscoa y otro más, que se le hizo una extracción de material para limpiar y adecuar el cauce, que es lo que se debe hacer siempre, y siempre revisar en los tiempos de temporada ciclónica antes para tener libre el cauce de los ríos, porque es fruto de la deforestación que nosotros tenemos en nuestro país. Cuando llueve hay grandes arrastres de tronco, de grava, de arena, de materiales, roca. Entonces eso, si el puente tiene buen mantenimiento, va a evitar de que suceda un evento infausto, una situación como la que nosotros hemos tenido. En el caso de los guaricanos no puedo decir nada porque no conozco de manera precisa qué pasó, pero mayormente cuando pasa eso, es así ya como lo hemos explicado. Entonces es importante que las infraestructuras vial se le dé mantenimiento continuo, porque muchas veces inclusive aparece un pequeño hoyo, un pequeño hueco, y si se deja con el tiempo se va poniendo grande y vienen los problemas. Pero si se corrige, el costo es mucho menor que la construcción que puede hacer. Hablando de los huecos que se producen, nosotros vimos que, y vuelvo y repito, el huracán Matthew, que fue de categoría 4, por aquí no pasó el huracán, por aquí pasaron los efectos del huracán, o sea, un campo nuboso bastante amplio que nos provocó esto de esa lluvia. También vimos en lo que es Jainamosa, donde o sea, la calle también se agrieta y se hace un hueco que fácilmente se va un vehículo por allá. Entonces el punto es el siguiente, o sea, ¿por qué ocurre este tipo de cosas y cuántas calles, a lo mejor del barrio donde usted vive, podría estar bajo estas mismas condiciones? Que usted cree que usted está sobre el asfalto y cuando quiere venir a ver está sobre un hueco. El agua descubre todos los problemas y descubre inclusive vicios, porque hay que decirlo. Entonces habría que analizar cada uno de los puntos donde hayan sucedido esas situaciones, porque es posible que una calle se haya construido, no se protegió los laterales de manera debida y el agua se infiltró porque es una presión. Pero el hueco es grande, el de Jainamosa. Exactamente, y es posible que en el proceso constructivo no haya habido una buena compactación, porque hay que decirlo también, de una que otra calle, y entonces puede pasar
puede pasar eso, de que ahí haya también, porque también sucede mucho, que se construyen las calles, no se le hacen las extracciones, los estudios correspondientes, y puede aparecer un hoyo que se llenó hacía bastante tiempo por un alcalde, por un síndico, y entonces cuando fueron a construir, ven eso que está totalmente estable sellado, desde el punto de vista sellado, pero sin embargo, ahí como dicen un maco, y las aguas son las que se encargan de descubrir esas situaciones. Aparecen otras, yo vi unos levantamientos también de asfalto que no debería pasar. Precisamente. Ahí te digo que no debería pasar porque hay que tener mucho cuidado con cuando se va a asfaltar una calle, primero de que la calle esté bien compactada, bien perfilada, pero que haya un riesgo de adherencia, una imprimación, como dicen, que cuando se le echa el fluido asfáltico, se le aplica arena, o se le aplica grava, y después viene el asfalto, y que ante el asfalto debe haber una aplicación de un fluido para conectar, ¿verdad?, el asfalto con, con la parte existente, y además los espesores del asfalto deben ser espesores por encima de 3 centímetros, por encima de pulgada y media, porque cuando son por debajo de pulgada y media, eso puede tender a levantarse. Eso es importante tomarlo en cuenta. Cuando usted habla del asfalto, es muy importante porque nosotros hemos visto importantes agrietamientos, pero incluso huecos que se han hecho en medio de calles y todo lo demás, y ya puentes colapsados. Pero la 27 de febrero, con Doctor de Filló, es una obra reciente. Si hay algo que el presidente Danilo Medina, o sea, implementó, fue esa parte, o sea, de la continuidad. Sí, correcto, no recuerdo si fue ya en el último año del presidente Fernández que se hizo la de Doctor de Filló, o si fue en la del presidente. Yo creo que fue en esta gestión. Bueno, pues perfecto. El detalle es que tiene muy poco tiempo y ya el agrietamiento es muy significativo. O sea, ¿qué se puede esperar de este tipo de infraestructura con esta respuesta a estas lluvias en estos días? Bueno, fíjate, precisamente lo que pasó ahí, lo que he visto a través de los medios de comunicación, hay una grieta longitudinal paralela al muro, ya que divide la parte de la vía en la parte alta al paso a desnivel. Precisamente eso yo lo trato en un libro que vamos a publicar en los próximos días. Ahí está la unión entre la parte vieja y la parte nueva. Tú sabes que se produce en excavación. Sí. En esa excavación, entonces se pone un muro que divide las dos partes, y entre ese muro y la parte vieja hay un espacio, hay un hueco que se rellena. Entonces, el problema es que mayormente para tú lograr un buen acoplamiento debe ser con un plano inclinado hacia la parte vieja, para que a medida que tú vayas compactando, se vaya compactando encima de la parte vieja. Cuando tú unes dos cosas, una vieja y una nueva, la vieja que está ya consolidada, que está compactada a través de mucho tiempo, por equipo y a través de la consolidación del tiempo, entonces cuando tú pones una parte nueva que la compacta, tienen que tener mucho cuidado porque están paralelos, y ya cualquier lluvia que venga incide, y esa es la hace una grieta a lo largo de esa unión. Entonces, te divide. Exactamente. Si estuviera así inclinada, no iba a aparecer. Entonces, pero también hay que ver. Eso vamos a asimilarlo. Por ejemplo, cuando uno ve en una carretera, que uno ve que han atravesado la montaña para poder hacer esa carretera, uno nunca ve, o sea, el muro que se ve hacia la montaña, uno nunca lo ve totalmente vertical, sino inclinado. Que es un talud. Exacto. Entonces ahí hay que hacer la especie de un talud, pero hay que... Pero ¿y por qué cuando se construyó algo que es tan reciente no se tomó esa previsión? No, bueno, mira, lo que pasa es que también en toda la vida hay limitaciones. Ahí, para hacer lo que yo te digo, hay ciertas limitaciones, porque entonces tú, cuando haces un plano inclinado,
tú te tomas parte del área que se está usando, entonces se estrecharía más el mismo tramo que estaba como vía. Y entiendo que por esas limitaciones. Y además, fruto de las lluvias, entre el muro y el asfalto, yo creo que ahí no hay un contén. Es como si fuera una zabaleta, vamos a decir, ya en construcciones de edificaciones. Al no haber, eso es lo que entiendo. Eso sería lo que le falta. Eso es lo que entiendo. Entonces, si no lo hay, que no te puedo decir ahora, entonces ahí se produce una infiltración de agua. Esa infiltración de agua, que como hay una excavación de 10, 12 metros quizás, entonces va hacia abajo y va consolidando el material, va arrastrando material, y se puede producir hasta un pequeño hundimiento que no es precisamente drástico, estaba buscando acá para que pudiera... Que puede producirse, pero no tiene ningún problema, ni tampoco es un problema estructural de que uno pueda decir que va a pasar una catástrofe, sino que precisamente a eso iba. Sí, hay una consolidación del material por una infiltración de agua, entonces eso se corrige fácil y no tiene problema. Ahora, quizás en un tiempo esa agua puede presionar hacia el muro y pasar lo que pasó en la 27 con Gómez, que hubo tanta presión de agua que los muros laterales sufrieron un poco, pero ahí yo creo que no hay mucho inconveniente. ¿Usted entiende que eso, por ejemplo, yo ayer cuando me tocó pasar por ahí, obviamente ya fui con el pánico porque veo en Villamella, ¿verdad?, que se colapsa un puente, y veo también entonces aquí que me están hablando de grietas, y entonces cuando veo esa parte y paso por ahí, usted sabe que eso, por eso estaba buscando aquí la foto. Mira a ver si la consigue. Pero ahí no hay grave problema, a menos que no venga un evento de mayor, y entonces pase el tiempo y eso puede haber una presión sobre el muro del paso a nivel. Pero con lo que está ahí yo no creo que haya grave pero inconveniente. ¿qué se necesita entonces? El Ministerio de Obras Públicas debe intervenir esa obra y volver otra vez a reestructurar esa parte. Sí, chequear eso eso no es de gran magnitud desde mi punto de vista. Y lo que puedo ver desde los medios de comunicación, de las fotos que hemos visto. Usted no está fácil, usted todo a través de los medios de comunicación. Sí, porque si uno no lo ve, pero por lo menos lo ve en los periódicos y lo ve también en los videos que envían. Y eso se corrige sin mucho problema, sin mucho inconveniente. Inclusive ahí se puede, en ese tramo, si lo considera el Ministerio de Obras Públicas, se puede extraer esa parte y hacerle un vaciado, en vez de un relleno, un vaciado de hormigón. Claro. Y eso no tendría gran inconveniente. Y ese vaciado de hormigón, como quiera que sea, no tendría, porque el muro es un vaciado, o sea, lo que tiene ahí. O sea, no tendría como quiera la misma incidencia. No. De que cuando vuelva a llover, vuelva otra vez, el compactado. Porque ya te expliqué cuál es la situación, y es corregir de que no haya infiltración entre el muro y el asfalto que está... que pega al muro, ¿entiendes? Entonces buscar, vamos a decir, impermeabilizar eso, o hacerle un pequeño contén ahí para que las aguas si no lo tienen, porque no sé, cuando las aguas vayan al muro, no se infiltren, sino que vayan entonces en el contén, y el contén sea que se encargue de llevar esa agua a otro punto. Y la pregunta es, si eso es de tan reciente construcción, y antes de usted hacer la casa, usted tiene que saber si le va a filtrar cuando usted hizo el plato y todo lo demás, si necesita. Yo, por ejemplo, no soy ni cerca de esa materia, pero tú haces el plato, le echas un fino, después le echas un impermeabilizante, para garantizar de que no te vaya, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, una infraestructura que está recién construida, o sea, y que sale a un alto costo para la República Dominicana,
¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dirá, bueno, el puente de Villamella, de los Guarícanos, tiene mucho tiempo, y entonces, bueno, podría ser. Pero esto no tiene mucho tiempo, y ya nosotros estamos sufriendo un agrietamiento. Si Matthews hubiese entrado aquí con la misma furia que entró a Haití, y con la misma furia que entró a Jamaica y que entró a Cuba, a lo mejor ya eso, que hoy es un agrietamiento, hubiese sido un paso a desnivel colapsado. Una obra de reciente construcción. ¿Qué faltó ahí? Sí, estamos de acuerdo. Las cosas en ingeniería se programan, se analizan y se toman las debidas precauciones para que las cosas no pasen. Estoy de acuerdo contigo. Ingeniero, no es fácil. Estoy de acuerdo contigo. Sí, no, porque hay que ser sincero, que debió preverse esa situación, porque nosotros ya con la experiencia que tenemos nos damos cuenta dónde puede todos los años aquí hay una temporada dónde puede haber problemas, activa. dónde puede colapsar cualquier infraestructura. Y entonces en ese caso lo que se debe tomar siempre es la medida del lugar. En ingeniería, y más cuando hay agua, puede pasar cualquier cosa. Ahí, donde, puede pasar. Donde ha estado. Ese precisamente. Sí. Bueno, mira lo que te estaba diciendo. Exacto. Ahí debe haber. Ahí no está el Badén. Ahí debe haber, aunque sea exactamente, especie de un contén, que es como una sabaleta, ahí no está. Que es como un triangulito que separa, ¿verdad? En este caso, el muro, para que el agua no choque en el muro, sino que tenga un canalito que lo lleve a otro lugar donde no afecte. Claro. Porque el agua se infiltra. El agua pero por eso es que decimos. Y ahí entonces, por eso es que pasó, fíjate que se produce una grieta, y yo no he visto eso, pero estoy seguro que, como te expliqué, que ahí hubo un espacio para rellenar la parte vieja de la parte nueva. No, es que es la lógica, porque ellos hicieron una excavación para poder crear ese paso a desnivel. Sí, correcto. O sea, eso es lógico. Entonces, que tiene que haber una parte donde usted dejó, que tiene tierra, y la otra que usted la puso con un vaciado. O sea, correcto, de eso me imagino que se llama material de cemento. Eso es lo que le hace compactar, y por eso nosotros no vemos una barrera de caliche, sino una barrera de bloque construida en cemento, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, y eso se rellena con material clasificado, con material apto. Es lo único que en ese caso usted debió hacer lo que ya hemos explicado. Ok. Sí. En este país nosotros tenemos muchas infraestructuras nuevas, pero lamentablemente no todas seguras. También vemos ahí lo que es el mismo trayecto de la carretera nueva de Samaná, en la parte de Nagua también, a donde también tiene muchísimas situaciones. Cuando nosotros vemos esto, yo me imagino que para ustedes, los ingenieros, para el mismo ministerio y para el país en sentido general, porque las autoridades aquí ven las cosas, saben que pueden ocurrir, pero ya vemos, ¿verdad? Sí. La construyen así porque hay que hacer esa inauguración rápido, porque el presidente tiene que entregar eso antes del 27, antes del 16, y a veces esa prisa hace de que no tomemos las medidas oportunas. Pero tomando en cuenta esta realidad, que la deja al desnudo, el paso de los reflejos de Matthews por el país, ¿entiende que nosotros estamos llamados a hacer una revisión y un levantamiento general de lo que son las infraestructuras y las vías de comunicación? Bueno, siempre es importante hacer un levantamiento de las vías, no tan solo la vía, también de las otras construcciones de escuelas y las edificaciones que arrojan a estudiantes y a la población en un momento determinado. Entonces, un levantamiento de las infraestructuras vial, analizando las situaciones de cada una, y de los puentes, de los cajones, de las alcantarillas, que también las alcantarillas en estos tiempos tienden también a bajar y a colapsar precisamente por la misma presión del agua, porque no hay protección en las entradas o en la salida de las alcantarillas. Y siempre es importante prever, porque el Estado se economiza millones y millones de pesos cuando hay un mantenimiento vial, que eso debe ser
porque como si fuera la misma construcción, porque después que se construye, hay que darle seguimiento para evitar de que se deteriore la vía. Claro. Y como te dije ahorita, a veces un pequeño hoyito, una mínima cosa, y si no se corrige, eso se deteriora, y al cabo de un tiempo, entonces hay que volver a remover el asfalto existente y quizá volver a realizar algún movimiento de materiales, y eso cuesta millones de pesos, recursos que pueden ir a otras obras que no están hechas, a construir más, que como quiera, el dinero se invierte, pero se invierte en algo más útil, porque hay comunidades, hay sectores que siempre desean de que le construyan sus calles, sus carreteras, sus caminos, que realmente una de las bendiciones más grandes que tiene una comunidad cuando se le construye su carretera o se le construye su calle. Inclusive, tú has visto pueblos que están en el abandono. Sí, claro. Sin embargo, cuando ya se les construye su contenedor, se le construye su calle y se le aplica asfalto, cambia la cara, comienza la gente a pintar su casa y a ponerla bonito y a arreglarla, porque eso le da una motivación. No, claro, no es lo mismo usted caminar en el polvo y en la tierra que usted caminar en el asfalto, no es lo mismo. Y el pueblo cambia, y tú ves que a veces hay pueblos que tienen las casitas feas, pero tú ves la calle asfaltada y ves sus contenedores hechos, que se ven bonitos aún así. Exacto. ¿Entiendes? Bueno, ingeniero, vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos vamos a ver cuáles pinceladas toca usted en ese libro que me dice que ya prácticamente está sacando al aire, está casi haciendo esa rueda de prensa, ¿verdad?, para publicarlo. Es un libro precisamente donde habla de los fundamentos básicos de lo que es la construcción de las carreteras. Me imagino que se referirá en gran parte a las carreteras de la República Dominicana, pero todos esos detalles nos los dará el ingeniero José Espinosa luego de esta pausa de publicidad. Gracias por seguir con Detalle Semanal. El ingeniero José Espinosa, quien hoy me trajo precisamente, yo diría, una sorpresita, y es que viene a publicar un libro. Ingeniero, ese libro está prácticamente listo ya, y precisamente sobre el tema que yo no le he sacado el pie, que es la construcción de las vías de comunicación del país. O sea, si me permite, ese es el boceto del libro, ¿verdad? Eso sería más o menos... Libro de vías de comunicación. Explíqueme qué tiene eso, que tiene el país que saber. Porque se supone que es un libro de consulta para ingenieros, pero también el público en sentido general. Los dominicanos somos muy curiosos, me imagino que podría adquirirlo. Correcto, sí. Bueno, la carátula va a cambiar un poquito, pero ese es el tema, sí. Precisamente nosotros yo espero que sea a final de mes o a principio del otro mes, porque ya está imprentando los últimos retoques. Ese libro Fundamentos, se va a llamar Fundamentos Básicos y Guía en la Construcción de Carreteras, Procedimientos Constructivos. Nosotros ahí analizamos lo que es la construcción de carretera desde el inicio hasta el final, con los levantamientos, la construcción, y estamos haciendo especie de un libro didáctico, no el libro común, el libro normal que tú ves y con muchas fórmulas, muchas gráficas. No, aquí sí hay gráficas, ¿A quién está pero dirigido gráfica el libro? dirigida. Está dirigido a los estudiantes de términos, a los jóvenes profesionales y a los profesionales que no han tenido también experiencia en el área. Construcción de carreteras. Nosotros abordamos todos los temas de la construcción de carretera y un poquito más, porque también ahí tenemos algunos temas que nosotros llamamos otras tecnologías, que son, algunas de ellas son tecnologías ya que tienen un tiempo, pero que en los últimos tiempos que se vienen aplicando aquí. De dos cosas, de una carretera de alto costo,
supuestamente porque se le aplica buena tecnología, y de que esa carretera, cuando el pueblo más la necesita, entonces se convierta en inviable. Una vía de comunicación, Sí. entonces ya no comunique precisamente a la carretera que más dinero se le ha invertido, como es exactamente a la carretera del Nordeste, la carretera de Samaná. Precisamente nosotros ahora, por Matthew también, vemos que está inundada. Ya eso tiene que ver con la crecida del río Yuna. Sí, ya son fenómenos naturales, porque las carreteras se ¿Pero trazan. faltó alguna técnica Bueno, para que no se inundara esa carretera? No, fíjate, las carreteras se trazan por la trayectoria que más convenga desde el punto de vista de la conexión de los pueblos que están hacia adelante, y se hacen levantamientos ya con un estudio hidrográfico de la situación eventual, la máxima de las avenidas de los ríos o la cañada que incidan o inciden en ese tramo, y por eso se levantan para lograr de que en esos eventos extraordinarios no suban a la misma. ¿Entiendes? No sé, en ese caso, yo sé que ese tramo se está levantado, ahora no sé hasta qué punto, si el fenómeno traspasó de un lado a otro, que no sé si lo hizo, y se toman esa medida, inclusive de protección a los taludes, porque cuando usted levanta se forman unos taludes que debe protegerlos para cuando venga en las avenidas de agua, no lacere, no destruya o impida el cruce, el paso de las construcciones. Eso se toma en cuenta, sale un poco más costosa en el inicio, pero al final sale más barata porque se toman las medidas correspondientes. Entonces, de la misma. pero la de nosotros no salió tan costosa, tenía que salir un chin más costosa para que no pasaran este tipo de Bueno, de cosas. no sé, como te digo, hay que estudiar cada caso, ¿entiendes? Y cuando los proyectistas, los diseñadores hacen su levantamiento, ellos toman en cuenta todas esas cosas para que no afecte la vía. Bueno, los proyectistas parece que no llegaron a la máxima con el río Yuna, lamentablemente. Porque realmente siempre hay que analizar, y yo soy de lo que creo que se debe siempre realizar un estudio profundo de las vías donde se vayan a construir, e inclusive las partes que también analizamos. ¿Cuál es la principal recomendación que usted ve en ese libro, tomando en consideración? ¿El libro se refiere a las carreteras en sentido general o carreteras en República Dominicana? No, porque al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. Sí, pero hay otros países donde los parámetros o son más respetados o tú por lo menos tienes otro tipo de medida. Bueno, en los países las carreteras, uno que otros países siempre tienen su impacto en ese aspecto. Claro, va a haber otros países que tengan que el seguimiento a la construcción, al mantenimiento sea, y como es lógico, sea mucho más drástico y se siga al pie de la letra, y eso ayuda bastante, como hemos hablado. Entonces la carretera, precisamente en las partes de los levantamientos, ya del diseño, que los diseñadores deben siempre realizar un estudio profundo del área, y ya en cuanto a la construcción, que se sigan los parámetros, los reglamentos establecidos, en este caso por el Ministerio de Obras Públicas, y que haya una supervisión bien, que le dé seguimiento constante a cada construcción, porque muchas veces, hay que decirlo, hay un contratista que está construyendo y la supervisión va así de manera puntual, a veces informal, y siempre la supervisión debe tener un inspector en cada área, una persona, un ingeniero de frente que esté ahí el día a día y hora a hora. Si no está el ingeniero, tiene un inspector y darle seguimiento. Entonces de una supervisión rigurosa en la República Dominicana cuando se está construyendo. Bueno, en ciertas áreas sí, pero hay en otras no. En las carreteras principales, en las avenidas, siempre hay una supervisión constante. ¿Qué es lo que debe ser?
No, no es supervisar, de que ir a ver y después me voy y a ver qué se hizo. No, no, la supervisión tiene que estar día a día, como si fuera un contratista más. Porque el supervisor tiene que ser responsable, porque para eso se le paga, de la consecución de la obra y que al final tengamos una obra de mucho más calidad. Y a veces hay supervisores que en la infraestructura, en las edificaciones, van, bueno, después que está la carpintera hecha, está el acero, pero no, es que el supervisor tiene que darle seguimiento a los niveles de la carpintería para ver si está bien o está mal, porque después que está mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que desbaratar. Hay que desbaratarlo. Entonces, es bueno que usted chequee la altura, chequee el nivel en la carpintería antes de poner el acero y de vaciar el hormigón. Entonces hay supervisores que van solamente a ver si el acero ya está bien puesto, o si quedó. No, no, no es así. Es que usted tiene que darle seguimiento constante a su trabajo, porque para eso se le paga. Ingeniero, cuando usted habla de la construcción, nosotros estamos muy enfocados en lo que son las carreteras, porque hemos visto muchos puentes colapsar con estas aguas de Matthew, pero también vemos, por ejemplo, el caso de las niñas que mueren en Capotillo. Mueren porque se derrumba una pared encima. La ciudad de Santo Domingo tiene una condición, lamentablemente, hay algunos residenciales, el país está cambiando el nivel de infraestructura, pero aún todavía persisten esas casas y esos lugares un poco marginados, donde la gente construye como quiere y a donde quiera. ¿Cuál es la opinión con relación a ese tipo de formato y a esa forma de cómo vive la República Dominicana y sus habitantes en las zonas más vulnerables? Bueno, es una situación muy difícil, porque a través del tiempo las personas buscando tener un techo construyen donde quiera. Y construyen donde quiera y además construyen sin una orientación profesional. O construyen cerca de un derricadero, que también pasa eso, que en cualquier barranca, que cuando viene el agua, la lluvia, el material se licúa un poco, se suaviza, y más si es arcilla, que arcilla tú la ves muy dura cuando está seca, pero de que le cae agua ya se pone muy blanda. Entonces una situación humana que yo creo que poco a poco los gobiernos que tenemos y que tengamos en lo adelante debe ir analizando y tratando de ir mejorando poco a poco la situación, como pasó en la Barquita y otros proyectos importantes. Precisamente decíamos fuera de récord que la Barquita ha brillado por su ausencia en el tema de tener que salir a rescatarlo, a trasladarlo. O sea, ellos no han sido en esta ocasión, por lo menos los que vivían a la orilla del río, los desplazados en el Matthew. ¿Qué es lo que se debe hacer proyectos como ese para ir desplazando a las personas de esos lugares ya difíciles, pero que además no deben dejarlo que vuelvan a esos lugares, porque tú sabes que aquí ha sucedido eso, que lo desalojan por una u otra razón y después vuelven al mismo lugar. Es decir, las autoridades tienen que estar siempre atentas a esos problemas y, no sé, es la parte más difícil, tanto obras públicas como el CODIA y otras instituciones deben estar súper vigilantes a esas construcciones en lugares no aptos, porque es lamentable que a uno se siente mal cuando uno ve que pasan cosas como esa, de que se derrumba una pared. Una pared se derrumba porque hay vulnerabilidad, porque no se construyó como es, porque se deslizó el material, porque no hubo una zapata bien hecha, profunda, porque no tenía el hormigón no era un hormigón de calidad, o porque no tenía varilla, o porque los muros fueron hechos con 2 o 3 varillas, o que fueron hechos sin muros, o que no hubo. Es decir, hay una situación muy heterogénea para en esos casos, y entiendo que las autoridades deben estar súper vigilantes a esa situación. Retomando la parte ya del libro, nosotros, es un trabajo que nos ha llevado muchos años,
y es un ¿Cuánto trabajo, tiempo y es tiene un usted trabajo didáctico. tratando de sacar el libro? Bueno. Aquí me trajeron a mí solamente, vamos a decir como los CD, la carátula, pero me dice que el libro va a contener ¿cuántas páginas? Sí, alrededor de 370 páginas. Okay. Y ¿Solamente 14, participa usted o participan otros profesionales? 14, mira, ese libro prácticamente, vamos a decir, hay un tema que el ingeniero Delgado Malagón quiso que está en el libro, y una ingeniera de su compañía, entonces lo tenemos como anexo, porque es un equipo, ¿tiene apoyo? unos equipos que él adquirió para hacer la evaluación vial, precisamente, no destructiva, de manera tecnológica, solamente con pasar un vehículo con un equipo, determina espesores, determina las situaciones ya anómalas de las vías, y es importante, y por eso nosotros decidimos que sí, y lo tenemos como anexo a ese libro que se llama Gestión Vial, pero tenemos todos los temas ahí, que también personas que estén ligadas, a las vías o le interese, pueden verlo. Puede ser un libro hasta de consulta. Exactamente, para un momento como este, que nosotros los periodistas siempre queremos vivir. Está de manera, hecho de manera fácil para cualquier persona. Ingeniero, usted está participando para unas elecciones. Sí, ¿Es para el CODIA o es para qué tipo de elecciones que usted está participando? Explíqueme. Y creo que tenemos por ahí Mira, facilíteme nosotros tenemos lo que significa esto. Nosotros pertenecemos. Usted es un codiano, expresidente del CODIA. Sí. Aquí usted está nuevo. Más Aquí veo que esto es dignidad gremial codiana. Sí. Ok, esto significa participar para dirigir el gremio del PLD dentro del CODIA. Bueno, no. O representarlo, explíqueme esto. Esa dignidad gremial codiana agrupa a los profesionales, ingenieros, arquitectos y agrimensores que pertenecen al PLD. Esa corriente es una corriente, pertenece a la Secretaría de Asuntos Gremiales y del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD, que dirige el senador e ingeniero Euclides Sánchez. Entonces, esa agrupa a los profesionales, se hacen una elección interna para cuando van a participar en el CODIA se vaya unido para que monolítico, la voz, para que no en esas elecciones no se presenten dos candidatos de la misma corriente y compitan entre sí. Entonces se hace una elección interna, pero está a nivel nacional y se va a fortalecer. ¿Y cuándo será la elección? Eso va a ser el próximo viernes 14. Sí, ya va a ser a nivel nacional. Las elecciones se harán en la capital, en el Gran Santo Domingo, en el PLD, en la Casa Nacional, y a nivel nacional, en las regionales, mayormente en las gobernaciones. En Santiago se va a hacer en el Colegio de Periodistas, que va a estar en la Villa Olímpica, pero después en las demás provincias va a ser en las gobernaciones. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí que esto es un gremio que agrupa a todos los profesionales de la ingeniería, una corriente, arquitectos y agrimensores, no ¿verdad? Un gremio, una corriente. Una corriente, exacto, una corriente. Entonces, por eso es que a veces cuando hay elecciones gremiales como del CODIA, a veces vemos también en ADP y vemos en otra, la gente dice Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, entonces dice, bueno, ganó la corriente del PLD, la corriente del PRD, porque señores, quieren altas cortes no políticas, quieren altas cortes sin personajes que participen en partidos, pero yo quiero saber a dónde es que están, porque en cualquier gremio se está dividido por corrientes de los partidos como tal. Es una realidad, es una realidad. Definitivamente. Los partidos han
copado, ¿verdad? Lo que tienen los partidos es que seguir evaluando su ley y todo lo demás, porque de verdad que están presentes en todo. Presentan cada uno su candidatura y a los diferentes gremios. Y entonces, después que pasa esta, ¿cuándo tiene el CODIA? ¿Cada que cierto tiempo el CODIA hace elecciones? El CODIA es un año. Yo creo que todavía es la única institución, yo creo que en la bolita del mundo, como dicen, que cada año. Pero Dios mío, muy poco tiempo, pero nada. De verdad que le deseamos muchísimos éxitos y que ojalá pueda representar pues la corriente del Partido de la Liberación Dominicana en el CODIA, o sea, porque me imagino que esa corriente usted la representará y tendrá ya que llevar voz y voto hacia las elecciones. Hacia lo que son las elecciones. Sí. Así que mis felicitaciones por el libro y deseándole muchísimos éxitos por su participación en esas elecciones internas del PLD. Así que muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti. Ya yo creo que ya nosotros ganamos nada más por salir en este programa. Y gracias a ti, gracias a los amigos televidentes. Ok. Bueno, señores, también gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.